Mi prometida me dijo, no voy a etiquetarte en esta publicación, diluiría mi marca personal. Yo solo respondí, está bien. Más tarde descubrí que toda su marca estaba construida robando mis ideas. Yo, 35 años, hombre, soy carpintero. Durante 5 años pensé que mi novia y yo estábamos construyendo un futuro juntos. No me di cuenta de que ella lo estaba levantando sobre las ruinas de mi propio sueño. Hay un lenguaje que solo la madera entiende, una voz muda que habla a través de sus vetas, contando historias de estaciones, de lucha, de crecimiento lento y constante. Mi taller era mi santuario, el único lugar donde ese idioma era lo único que importaba. El olor del cedro y del aserrín fresco era el aire que yo debía respirar, y el ritmo del cepillo deslizándose sobre una tabla de nogal era la única música que mi alma necesitaba. Aquel martes por la tarde, el sol entraba de lado por las ventanas altas y polvosas, haciendo brillar las partículas suspendidas como si fueran constelaciones. Estaba trabajando en una pieza que era más corazón que mueble, un sillón tallado de un solo bloque de nogal oscuro. El diseño era mío, algo que había garabateado durante meses en los márgenes de un cuaderno. Su forma fluida y orgánica desafiaba la carpintería tradicional, y darle vida se sentía menos como construir y más como conversar con la madera. Mis manos, llenas de callos y pequeñas cicatrices, se movían con una seguridad que mi mente rara vez tenía fuera de esas paredes. Sabían la presión exacta que aplicar al cincel, el ángulo preciso para lijar. Ese sillón no era para un cliente, era para mí, para nosotros, un testimonio del futuro que estaba construyendo con tanto amor. La puerta pesada del taller rechinó y el hechizo se rompió. Chloe apareció en el marco, una figura elegante, moderna, contrastando con el caos ordenado de mi mundo. Llevaba pantalones entallados y una blusa de seda, como si el polvo del aire no se atreviera a tocar. En la mano sostenía su teléfono, un rectángulo negro y brillante, extensión de su voluntad. Veo que sigues jugando con tus bloquecitos, dijo, con esa voz ligera, dulce, pero siempre con una nota disonante escondida. Sonreí, limpiándome el sudor con el antebrazo. Es un poco más complicado que eso. Ven, mira, le dije, señalando el sillón con orgullo, el ensamble del apoyabrazos, creo que es lo mejor que he hecho. Ella caminó hacia mí, sus tacones resonando sobre el concreto. No miró el sillón, no de verdad, solo le di un vistazo rápido, mientras sus ojos seguían fijos en la pantalla. Su pulgar, perfectamente pintado de rojo oscuro, se movía con precisión. Otro tipo de artesanía, supuse. Mis manos estaban manchadas de barniz, las suyas, limpias, hechas para teclear y negociar. Está bonito. Amor murmuró, sin levantar la vista. Escucha, acabo de conseguir la cuenta de Peterson. El hotel boutique del centro quieren 50 mesas laterales. 50. ¿Te imaginas la exposición? Sentí que algo dentro de mí se hundía. 50, Chloe. Eso es un pedido de fábrica. Soy un solo hombre. Y un genio dijo al fin mirándome, con esa energía persuasiva que siempre me desarmaba, ¿podemos contratar ayuda temporal? Liam, este es nuestro gran salto. El plazo es corto, 2 meses, pero la paga es enorme. Alcanzará para dar el enganche de la casa que vimos. La casa, su sueño, una estructura moderna de vidrio y acero, lo opuesto a mi mundo cálido de madera, pero la amaba y quería amar su sueño también. Miré su rostro esperanzado y luego el sillón a medio hacer. Sentí que latía como si tuviera vida. Aceptar el pedido significaba detener ese proyecto, quizá para siempre, convertir mi refugio en una línea de producción. No sé, dije, pasando la mano por la superficie suave del nogal. Esta pieza es importante para mí. Quería terminarla para la exposición del próximo mes. Chloe suspiró. Un sonido medido, Chassis ensayado, se acercó, puso su mano fría sobre la mía, cubierta de polvo, me miró con ternura calculada. Lo sé, amor, es preciosa, de verdad, pero seamos realistas. Hizo una pausa. El arte no paga las cuentas, nuestro futuro sí. Y ahí estaba el argumento que siempre ganaba nuestro futuro, uno que ella dibujaba tan vívido, tan perfecto, que hacía que mis sueños parecieran egoístas. La miré a los ojos y sentí como mi decisión se desmoronaba. Ella era la práctica, la visionaria, yo solo era las manos, que era un sillón comparado con una vida juntos. Está bien, dije al fin. Por nosotros, por la casa, su rostro se iluminó con una sonrisa triunfante. Sabía que entenderías, eres el mejor. Me dio un beso rápido, seco, cuidando no manchar su labial. Yo redacto el contrato y el calendario de producción. Seremos una pareja poderosa. Salió caminando, ya tecleando frenéticamente en su teléfono. Su mente estaba lejos.
planeando un futuro en el que yo sentía tener cada vez menos voz. Me quedé ahí un largo rato, oliendo la mezcla de nogal y su perfume caro. Miré mis manos. Luego el sillón, sentí una punzada de pérdida, pequeña pero aguda. Me dije que solo era estrés, que tenía razón, que era un sacrificio necesario. Estaba construyendo nuestro futuro. No sabía que lo hacía con los pedazos de mis propios sueños. Esa noche, mientras cerraba el taller, Maya, la compañera de cuarto de Chloe, llegó a casa. Era contadora, una mujer de números y certezas tranquilas. Me sonrió tímidamente al pasar frente a la puerta abierta. Sus ojos se detuvieron un instante en el sillón abandonado antes de hacerme un leve gesto y desaparecer adentro. Fue un intercambio breve, silencioso, pero sentí que ella había visto algo que nadie más vio. Había entendido que la conversación entre la madera y yo había sido interrumpida. Pasaron 2 semanas entre montañas de serrín y noches sin dormir. Las 50 mesas del contrato con el Hotel Peterson se convirtieron en mi mundo entero. Mi taller, antes un lugar de creación, ahora parecía una fábrica. Contraté a 2 ayudantes temporales y la conversación silenciosa entre mi formón y la madera fue reemplazada por el grito mecánico de sierras eléctricas y lijadoras. Casi no veía a Chloe, ella era un torbellino de reuniones, llamadas y muestras de tela. Su vida se aceleraba hacia un plano corporativo, mientras la mía giraba en un ciclo infinito de cortar, lijar y barnizar. Somos un equipo, decía, socios en un negocio en crecimiento, y yo me aferraba a esa idea repitiéndola en mi cabeza entre el ruido de las máquinas. Era la única forma de que el sacrificio de mi arte tuviera sentido. El día de la entrega final fue un viernes, terminamos antes del plazo. Chloe lo celebró con una publicación triunfante en sus redes profesionales, una foto sonriente suya en el lobby del nuevo hotel. Etiquetó al hotel, al fotógrafo y a la revista de diseño que estaba cortejando. A mí no me etiquetó. Esa noche decidí que era el momento. El cheque ya había sido depositado, una cantidad enorme, suficiente para hacer real la casa de vidrio, y a cero todo el cansancio valía la pena. Me decía, quería recuperar la parte de nosotros que se había perdido entre los negocios. Pasé la tarde cocinando, no algo simple, sino un festín vieras selladas, risotto que tuve que mover 1 hora entera, una botella de vino carísima. Puse la mesa con la vajilla buena, la que nunca usábamos, y encendí velas. Su luz temblorosa suavizaba las líneas frías de nuestra sala minimalista. Cuando Chloe llegó, se detuvo en la puerta, arqueando las cejas, y todo esto preguntó con un tono de sospecha. Una celebración, dije, sonriendo con más sinceridad de la que recordaba tener. Lo logramos, tú lo lograste, conseguimos la cuenta y entregamos por nosotros. Levanté mi copa. Ella sonrió apenas distraída y dejó su maletín. Fue un gran éxito, dijo, mirando alrededor como buscando algo fuera de lugar. El gerente del hotel ya habló de una segunda fase para las suites de arriba. Cenamos, pero la conversación fue forzada. Yo hablé del color del nogal, de lo difícil que fue emparejar las vetas en 50 piezas. Ella habló de clientes premium, de marca, de posicionamiento. No era una cena entre amantes, sino una junta trimestral entre un CEO y su jefe de producción. Aún así, seguí con mi plan. El vino, la comida, las velas, todo debía derretir poco a poco su coraza de negocios y traer de vuelta a la mujer que había amado. Después de cenar, nos sentamos en el sofá, con las luces de la ciudad brillando detrás del ventanal. El momento parecía el adecuado. El ruido de las últimas semanas había desaparecido, solo quedaba un silencio frágil. Mi corazón golpeaba con fuerza. Chloe empecé con la voz temblorosa. Estas semanas han sido una locura y siento que estamos corriendo en vías paralelas. Quiero que volvamos al mismo camino. Quiero construir algo más que un negocio contigo. Metí la mano al bolsillo. La cajita de terciopelo pesaba como una piedra. Mis dedos la rozaron, listos para sacarla. Detente ahí, Liam, dijo ella. Su voz no fue dura. Fut peu neutral, clara, fría, sin emoción alguna, como si estuviera por darme retroalimentación sobre un proyecto. Mi mano se congeló, tomó un sorbo pequeño de vino, lo dejó sobre el posavasos con un clic suave y me miró de frente. Su expresión era tranquila. Nuestros caminos se están separando, dijo, como si leyera un manual de negocios. Mi carrera está entrando en una nueva etapa, una que requiere más agilidad y conexiones. He estado reevaluando mi marca personal y necesito optimizar mi crecimiento profesional y emocional. Las palabras eran absurdas, un vómito de jerga corporativa, pero el mensaje era claro. Y letal, la miré, buscando en su rostro un rastro de tristeza, un poco de pena, algo que recordara a la mujer que alguna vez acarició mis manos y las llamó hermosas. No encontré nada, he decidido que lo mejor para ambos es disolver nuestra sociedad personal. Continuó sin cambiar el tono. Me voy a mudar. Ya firmé el contrato de un departamento nuevo, más cerca del distrito de diseño. Es una ubicación más estratégica para mí. El aire se volvió pesado. El risotto que había cocinado con tanto cuidado se volvió una piedra en mi estómago. Las velas titilaron, alargando sombras
que parecían reírse de mí. Todo estaba planeado el discurso. El momento no era una decisión emocional, era una tarea tachada de su lista. No dije nada, mi mente era un vacío blanco. Mi mano seguía en el bolsillo, apretando la cajita con tanta fuerza que me dolía. Ella interpretó mi silencio como aceptación, se levantó, alisó sus pantalones y dijo: espero que entiendas que es una decisión lógica, no es personal. Me miró un segundo y en sus ojos vi un destello que tal vez era lástima o simple impaciencia, pero sin extremos amigos. Sí, esa frase colgó en el aire, grotesca como una broma cruel. No era consuelo, era una propuesta de negocio, un modo de seguir teniendo acceso a mi taller o a mis monos sin el estorbo del amor. Tomó su maletín: mandaré a los mudanceros el domingo. Te mando mensaje con los detalles, y se fue. La puerta se cerró con un clic seco que resonó en el silencio más aplastante que he sentido. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado. Las velas se consumieron hasta el final, dejando charcos de cera. Las luces de la ciudad se volvieron manchas borrosas. Sacué lentamente la mano del bolsillo, miré la pequeña caja de terciopelo, un futuro empaquetado que acababa de ser declarado obsoleto. La primera semana después de que se fue un torbellino de silencio absoluto. La casa, antes llena de la energía de su ambición, se volvió un vacío enorme. La segunda semana fue una neblina de tristeza. Me levantaba, hacía café y me quedaba mirando el sillón inacabado en mi taller, un monumento a un futuro cancelado. Trabajar era imposible. El olor a madera, antes mi refugio, ahora me sabía a cenizas, estaba a la deriva y por primera vez en mi vida me sentía verdaderamente perdido. Fue Maya quien me ancló. Nunca dijo frases vacías, ni intentó consolarme con clichés. Me ofreció algo más valioso: su presencia. Dejaba un plato de comida frente a mi puerta por las noches. A veces nos sentábamos en la sala sin hablar, simplemente compartiendo el silencio. Su compañía era una fuerza tranquila, constante, como contadora. Su mundo era de lógica y balances, y creo que la irracionalidad de mi dolor le resultaba algo que necesitaba observar, aunque no pudiera arreglarlo. El cambio comenzó un sábado por la mañana. Casi 3 semanas después de la ruptura, Chloe le mandó a Maya un correo corto pidiéndole que buscara un archivo en la computadora vieja que había dejado y se lo reenviara. El archivo se llamaba Chloe Desing, 5-Year Plan. Dice que es urgente, me dijo Maya, frunciendo el ceño. Algo sobre una presentación para un nuevo inversionista. Encogí los hombros. Escuchar su nombre todavía me dolía como un golpe sordo en el pecho. Hazlo, no pasa nada, le respondí. Estaba en la cocina, viendo mi café frío, cuando Maya entró con una hoja impresa en la mano. Su expresión era difícil de leer. Liam dijo, dudando: perdón, sé que no es asunto mío, pero cuando abrí el archivo para adjuntarlo, vi los números. Deslizó el papel sobre la mesa. Era un estado de pérdidas y ganancias proyectado. Reconocí los números al instante. Eran mis números, mis costos de material, mis horas de trabajo, mis ingresos previstos del contrato con Peterson y de 2 clientes grandes que había conseguido el año pasado. Esto no es un plan de negocios nuevo, dijo Maya con voz suave, mirándome a los ojos. En ellos no había lástima, sino preocupación profesional. Es un plan de adquisición hostil de tu empresa. La niebla en mi mente empezó a despejarse, reemplazada por un frío miedo que me subió por el pecho. Una cosa era que me dejara, otra muy distinta, que me desmantelara. La ruptura no había sido un final, había sido una transacción. Un CEO eliminando al socio que ya no necesitaba. La pieza final encajó al día siguiente. Chloe llamó. Su voz, empapada de dulzura fingida, dijo que había unas cajas de libros en el garaje que los mudanceros habían olvidado y que si podía ser tan amable de llevárselas a su nuevo departamento. Por nuestra amistad, dijo esa palabra, amistad, sonó como un arma. Acepté con una sospecha fría ardiendo dentro de mí. Las cajas eran pesadas, llenas de libros de arte y diseño. Mientras cargaba la última en la camioneta, una esquina de cartón se rompió y varios libros cayeron. Uno de ellos era un cuaderno de cuero. Mi cuaderno, el que le había regalado en nuestro primer aniversario. Las manos me temblaron al abrirlo. Las primeras páginas eran mías, bocetos torpes, notas sobre tipos de madera, sueños convertidos en trazos, pero luego el trazo cambiaba, el lápiz se volvía tinta, era su letra, páginas llenas de una estrategia meticulosa, despiadada. Había listas de mis clientes, con notas al lado: fácil de convencer, leal a Liam, acercarse con cuidado, ofrecer 30% de descuento. Había borradores del logo de su nueva empresa,
una C' estilizada casi idéntica a la marca que yo quemaba en mis muebles, y al final notas escritas a mano de reuniones con un hombre llamado Marcus, donde detallaba cómo usaría su inversión para lanzar una campaña de marketing en cuanto a asegurar a los activos mis diseños. El sol de la tarde me pareció helado, me senté en la compuerta de la camioneta con el cuaderno abierto en las manos. Eso no era una traición amorosa, era un robo, un asalto bien planeado. Esa noche tocaron a la puerta. Era un hombre mayor, de rostro curtido, manos tan ásperas como las mías. Tardé en reconocerlo. Arthur, el padre de Chloé, el ebanista retirado que había visto solo 2 veces en 5 años, traía un paquete envuelto en tela. Escuché lo que pasó, dijo con voz grave. Pensé que tú le sacarías más provecho. Me lo entregó. Era su viejo cuaderno de notas, lleno de técnicas de carpintería, un tesoro de décadas de oficio. Nos sentamos en mi taller, el olor a madera, siendo el único idioma entre nosotros. No habló mal de su hija, solo miró el sillón abandonado con una tristeza vieja en los ojos. Ella siempre quiso el fruto sin sembrar, dijo. Siempre quiso ser arquitecta, nunca constructora. Ten cuidado, hijo, no dejes que te robe el trabajo también. Cuando se fue, me quedé solo por horas. Frente a mí, los 2 cuadernos, el de Chloe, lleno de traición, y el de Arthur, lleno de verdad. El dolor se había ido, lo había consumido una furia fría y clara. Mi santuario estaba marcado para demolición. Mi vida presequiada, pero ella me subestimó, pensó que era un artista roto, perdido entre aserrín, no vio al constructor que entiende que antes de crear algo nuevo hay que tomar medidas precisas. Tomé el teléfono. Mis movimientos eran lentos, firms. No la llamé a ella, no llamé a un amigo. Busqué el número del mejor abogado en propiedad intelectual de la ciudad y marqué. La conversación con la madera había terminado. Una nueva estaba por comenzar. Los meses antes de la Exposición Nacional de Diseño fueron los más silenciosos de mi vida. Por fuera, yo era el exnovio destrozado, el tipo que se escondía entre la serrín para curar sus heridas. Por dentro, mi taller se había convertido en una sala de guerra. Rechacé con educación los mensajes de Chloe, esos mensajitos alegres pidiendo un consejo de amigos sobre algún dibujo técnico. La dejé seguir construyendo su narrativa, esa fábula de su brillante ascenso en solitario, sin interrumpirla. Mientras tanto, mis noches no eran con madera, sino con Davis, mi abogado, un hombre preciso, metódico, afilado como una cuchilla nueva. Revisamos documentos, registramos patentes y levantamos un muro legal alrededor de todo lo que Chloe creía estar robando. La clave vino del pasado. En el viejo cuaderno de Arthur encontré el diseño de una unión en cola de Milano entrelazada, un tipo de ensamblaje antiguo, tan complejo que era casi una firma. Era hermosa, fuerte y endemoniadamente difícil de reproducir sin las herramientas exactas y el conocimiento sobre la tensión de la madera. Pasé semanas dominándola y luego la incorporé como el corazón estructural de una nueva mesa consola, mi pieza insignia. Sabía con certeza que Chloe había robado el archivo digital, pero también sabía que tenía la imagen, no el conocimiento. Esa unión era mi caballo de Troya. Registramos la patente número 7B349, un documento técnico y seco, pero para mí era poesía. Llegó el día de la exposición, un sábado frío y luminoso. El centro de convenciones era una caverna de ruido y ambición, lo opuesto al silencio de mi taller. Cada diseñador tenía su stand, un altar brillante a la estética moderna, y luego estaba el de Chloe, el más grande, el más ostentoso, blanco, reluciente, con enormes fotos retroiluminadas de su rostro. Y en el centro, sobre una plataforma elevada, la mesa consola, mi mesa consola. Maya estava a mi lado, tranquila, firme. No éramos esses vengativos, éramos profesionales, vestidos con sobriedad. Observábamos desde lejos. Chloe estaba radiante, como una estrella en su propia órbita. Movía las manos con elegancia mientras hablaba sobre la filosofía de su colección a un grupo de admiradores. A su lado, Marcos, su inversionista, un hombre de cabello plateado y sonrisa de tiburón, le tocaba la espalda con esa falsa confianza de quien cree haber apostado al caballo ganador. El momento culminante del evento era la firma del Vanguard Partnership, un contrato millonario con el Sterling Hotel Group para amueblar su nueva línea de suites de lujo. La directora ejecutiva de Sterling, una mujer imponente de unos 60 años, estaba junto a Chloe frente a un pequeño podio con el contrato y una pluma listos. Los flashes estallaban, la multitud contenía el aliento. Con su visión audaz y su compromiso inquebrantable con la calidad, anunció la CEO: Chloe Vance representa el futuro del diseño contemporáneo. El público aplaudió
Chloe sonrió, radiante, tomó la pluma, era su coronación, y justo entonces, entre la multitud, vi a Davis avanzar. Sin prisa, con paso firme, elegante, el maletín de cuero en una mano, iba diciendo con permiso con una calma que cortaba el aire, avanzó como una marea inevitable, llegó al podio justo cuando la pluma tocó el papel. Disculpe, señorita Vance, dijo con voz serena pero imposible de ignorar. El señor Liam Thorne me pidió entregarle esto antes de que firme cualquier cosa. Chloe levantó la vista, molesta. Marcus dio un paso al frente. ¿Quién demonios es usted? Este es un evento privado. Davis lo ignoró, abrió su maletín, sacó un documento grueso y lo colocó sobre el contrato. Esto es una orden de cese y desistimiento y una notificación de demanda por violación de derechos de autor y patente. Un murmullo confundido recorrió el lugar. Chloe soltó una risa forzada. Quebradizza, por favor, esto es ridículo. Es un numerito de un exdolido. Se volvió hacia el CEO. Le ofrezco disculpas por este espectáculo, pero la ejecutiva no sonreía. Miraba a Davies con ojos fríos y calculadores. Señora, dijo Davies, con voz clara como un bisturí. No estamos aquí para debatir estética. Estamos aquí por la patente número 7B349. Tocó una página del documento, corresponde al mecanismo de ensamblaje central de la mesa que están a punto de contratar, una patente registrada por mi cliente hace 6 meses sobre una técnica que él posee en exclusiva. El color desapareció del rostro de Chloe. Sus ojos brincaron del abogado a la mesa. A Marcus buscaba una salida. No la había. Además, continuó Davis, sin piedad, contamos con marcas digitales dentro de los archivos de diseño que prueban que provinieron del servidor del señor Thorne. Why? Como evidencia de intención premeditada, tenemos notas escritas a mano por la señorita Vance de su propio cuaderno, donde detalla su plan para apropiarse de la lista de clientes y diseños de mi cliente. El silencio fue total, los flashes de las cámaras parecían cuchillos. Marcus apartó la mano de la espalda de Chloe como si se hubiera quemado. La CEO de Sterling retiró lentamente el contrato, su mirada tan fría que helaba el aire. Chloe se quedó ahí, con la pluma suspendida, la sonrisa petrificada. Quiso ser la arquitecta, pero nunca entendió cómo se construyen los cimientos. Y en ese instante vio derrumbarse su hermoso castillo de mentira. Ante todo, no me quedé a mirar más. No había placer, solo cherre. Maya me tocó el brazo con suavidad y nos fuimos caminando entre la multitud. Dejamos atrás los murmullos, los flashes, el caos. La incisión estaba hecha. Ahora solo quedaba dejar que el veneno saliera. En la era de la información instantánea, el silencio es lo más peligroso que existe. La historia de la confrontación en la exposición se esparció por el mundo del diseño como un incendio digital. Los primeros blogs fueron puro sensacionalismo, titulares chillones, videos borrosos de celulares, mil teorías. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién era el villano? Un clásico, él la dijo, y cuando no hay hechos sólidos, la opinión pública se va con quien cuenta la historia más convincente. Y Chloe siempre fue una narradora brillante. Esperó 2 días, dejando que la especulación hirviera. Luego hizo su jugada, no con un comunicado ni con un abogado. Fue mucho más moderno y mucho más venenoso. Hizo un live en Instagram. No apareció desde una oficina fría, sino desde una sala cálida, con luz suave y un sillón de terciopelo. Llevaba un suéter blanco, maquillaje casi nulo y los ojos rollos, como si hubiera llorado 2 días seguidos. La imagen perfecta de una víctima. La vi desde mi propio sofá. Maya estaba sentada a mi lado, en silencio. Chloe habló durante 22 minutos con una voz temblorosa, ensayada. Nunca mencionó la patente ni el cuaderno. Habló de una relación de 5 años con un hombre brillante pero inseguro. Me pintó como un novio controlador, alguien intimidado por su éxito. No soportaba verme triunfar por mi cuenta, dijo, dejando caer una lágrima perfectamente calculada. Cuando tuve el valor de salir de una relación tóxica y construir mi propia marca, él no lo soportó. Esta demanda no es sobre un mueble, es una forma de intimidación profesional, una táctica más para silenciar a una mujer emprendedora que se atrevió a salir de la sombra de un hombre. Los comentarios llovían corazones, manos rezando mensajes de apoyo. Te creemos, Raina, qué fuerza, hermosa, era brillante. Había convertido un robo de propiedad intelectual en un drama de empoderamiento femenino. Ya no era una ladrona, era una mártir. Maya observaba la pantalla, impassible. Cuando el live terminó, me miró, ¿estás bien? Sirie. Y para mi sorpresa, era verdad. El hombre de hace un mes se habría derrumbado, pero yo ya no solo sentía un cansancio profundo, una decepción vieja. Es puro ruido, dije. La verdad es silenciosa. Entonces quizá debamos darle voz, respondió Maya. Mientras Chloe actuaba para su público, Maya trabajaba en su computadora, en silencio, con
la precisión quirúrgica de la contadora, que era, no preparó un discurso emocional, preparó un expediente, escaneó las páginas más incriminatorias del cuaderno, las listas de clientes, las proyecciones financieras usando mis costos, las notas sobre su estrategia de salida, adjuntó el documento Five-Year Plan, construyó una línea de tiempo clara, con fechas, contratos y el día exacto en que firmó el acuerdo de Peterson y el de nuestra ruptura, todo en un solo PDF protegido con contraseña, un relato frío e irrefutable. No lo envió a un tabloide ni a un blog de chismes, envió un solo correo a una dirección que encontró después de horas de búsqueda. Pertenecía a Eleanor Vance, sin parentesco con Chloe, una periodista veterana, respetada, de 60 y tantos años, conocida por su precisión quirúrgica y su desprecio por el drama digital. El correo de Maya era breve y profesional. Estimada Sra. Vance, soy una tercera persona con acceso a documentos que aportan contexto crucial a los recientes eventos en la Exposición Nacional de Diseño relacionados con Chloe Vance y Liam Thorne. Adjunto los archivos. La contraseña es integridad. Pasaron 3 días. La versión de Chloe seguía dominando. Fue invitada a un podcast de diseño donde, entre lágrimas, volvió a contar su historia. Mis redes se llenaron de odio y yo, siguiendo el consejo de mi abogado, guardé silencio hasta que llegó el miércoles. El artículo de Eleanor Vance salió publicado, portada principal, el título simple y letal, Ambición y apropiación, la evidencia detrás del conflicto Vance-Thorne, era una obra maestra de periodismo, sin drama, sin opinión, solo hechos. Comenzaba reconociendo las declaraciones públicas de Chloe y luego las desmontaba una por una. Incluía escaneos en alta resolución de las páginas del cuaderno, citaba frases de su plan de negocios y confirmaba con registros oficiales que Chloe había fundado su empresa 3 meses antes de terminar conmigo. El párrafo más demoledor decía: mientras la SRT, Chloe Vance se presenta públicamente como víctima de un corazón roto y del ego masculino. Los documentos revisados para esta historia cuentan otra versión, la de un plan empresarial calculado durante años. No es una historia de pasión, sino de lucro, y la pregunta central no es quién dejó a quién, sino qué fue lo que se robó. El efecto fue inmediato. El huracán digital cambió de dirección como un tsunami. El podcast que la entrevistó pidió disculpas públicas. Su Instagram se llenó de furia falsa. Mentiste, devuélvelo todo. Ya no era la heroína traicionada, era la impostora desenmascarada. Chloe había construido una casa de cartas perfecta y una verdad silenciosa y documentada. Acababa de soplarla entera. Si el artículo de Eleanor Vance fue una ráfaga de viento, los días que siguieron fueron el colapso completo de la estructura. Una casa de cartas no cae de golpe, se derrumba poco a poco, cada carta empujando a la siguiente. Así empezó a desmoronarse el mundo cuidadosamente construido de Chloe. La primera carta en caer fue Marcus, mi entreano prussisms, sino por una carta formal de mi abogado. La firma de inversiones de Marcus había presentado una demanda por fraude y tergiversación negligente contra Chloe. Exigía recuperar toda su inversión, más de $250,000 más daños y perjuicios. El mismo hombre que había posado junto a ella, su mano en la espalda, como un sello de propiedad, fue el primero en darle la espalda, un acto brutal, pero completamente predecible. Las relaciones construidas sobre el interés mutuo son las primeras en quebrarse cuando el suelo empieza a temblar. Los clientes fueron los siguientes. El Sterling Hotel Group emitió un comunicado público anunciando que cancelaban todo acuerdo con Chloe Vance y revisarían sus procesos internos. El comunicado incluía una disculpa dirigida a mí y una invitación para discutir una futura colaboración. Uno a uno, los demás clientes hicieron lo mismo, alejándose del incendio de su reputación. Durante todo esto, Chloe guardó silencio, sus redes sociales quedaron vacías, no hubo más transmisiones entre lágrimas, ni discursos de empoderamiento. Era como si hubiera desaparecido del mundo digital que tanto se había esforzado en conquistar. Por un momento casi sentí lástima por ella, hasta la noche en que apareció en la casa. Estaba en el taller cuando escuché los gritos. Entré y vi a Maya en la sala, los brazos cruzados, el rostro sereno. Frente a ella, Chloe, deshecha, furiosa, su compostura perfecta había desaparecido. Gritaba al teléfono: no puedes hacerme esto. Marcus, teníamos un trato. Éramos socios, chillaba, la voz aguda, rota. Hubo una pausa. Podía imaginar la voz fría y distante del otro lado de la línea. Un activo de alto riesgo, eso era yo para ti.
Un activo susurró incrédula. Otra pausa. Su cuerpo se encogió. No te atrevas a colgarme. Miró el teléfono unos segundos y luego gritó con furia, arrojándolo contra la pared. El aparato se hizo pedazos. Entonces sus ojos, llenos de rabia, se posaron en Maya. Esto es tu culpa, dijo entre dientes. Venenosa, siempre fuiste una envidiosa, una contadora mediocre, celosa de cualquiera, con visión, con una vida real. Maya no se movió. Su voz fue firme, sin levantar el tono. Esto no tiene nada que ver con envidia. Chloe, no me mientas, escupió Chloe. Avanzando un paso, no soportabas verme feliz, verme construir algo. Así que fuiste por detrás y lo destruiste, arruinaste mi vida. Yo no hice nada, respondió Maya con calma. Solo mostré la verdad. La vida que estabas construyendo se sostenía sobre algo robado. No creaste un negocio. Chloe, cometiste un crimen. Esa palabra la rompió. No tienes idea de lo que hablas, gritó. Lanzándose hacia él. Me moví entonces poniéndome en medio. Basta, Jludae, con voz firme. Tienes que irte. Me miró con los ojos abiertos de par en par, una mezcla de rabia y traición. Por un instante vi un destello de la mujer que había amado, una chispa de vulnerabilidad, pero se apagó enseguida. Claro, dijo soltando una risa amarga. Ustedes dos, la contadora triste y el carpintero glorificado, se lo merecen. Maya no respondió con furia, sino con verdad. No estás enojada con nosotros. Chloe dijo, tranquila, estás enojada contigo misma por haberte dejado atrapar. Y eso es muy distinto. Esa frase la destrozó por completo. Soltó un grito ahogado y salió de la casa, azotando la puerta con tanta fuerza que un cuadro tembló en la pared. Nos quedamos en silencio, el teléfono roto en el suelo, pedazos de una guerra ya perdida. Maya temblaba un poco, pero su mirada estaba clara. A la mañana siguiente presentó una denuncia por acoso y intimidación. Esa misma tarde, el juez concedió una orden de restricción temporal, otro documento legal frío, pero con un significado enorme. Chloe ya no tenía lugar aquí. El último vínculo con la vida que había intentado robar se cortaba. Por fin, de manera definitiva, no sentí victoria, solo una tristeza profunda. Esa noche, mientras Maya y yo nos quedábamos en silencio, entendí algo. No estábamos presenciando una derrota, estábamos viendo el derrumbe lento, inevitable, de una persona que había elegido la ambición sobre todo lo demás, por encima de la lealtad, por encima de la honestidad, por encima de la humanidad misma. Sus aliados se habían ido, su reputación era ceniza y por primera vez Chloe estaba realmente sola. El acto final de una caída suele ser el más silencioso. Después del ruido de las demandas y el drama de la orden de restricción, una calma sombría se instaló sobre los asuntos de Chloe. El sistema legal siguió su curso, impersonal, indiferente a las emociones humanas. Recibía actualizaciones de Davis en correos breves, secos, sin una pizca de sentimiento. Los bienes de Chloe estaban siendo liquidados para cubrir la sentencia del juicio de Mark. El nuevo departamento, aquel en la ubicación estratégica, fue entregado. El auto caro, embargado. La marca que había intentado construir sobre el robo, reducida a deuda en un balance judicial. No sentí placer. Cada actualización se sentía menos como una victoria y más como un cierre triste, como el conteo final de una pérdida. La rabia ya se había apagado, dejando solo la ceniza gris del arrepentimiento por los 5 años desperdiciados. Yo estaba ocupado reconstruyendo mi taller Why, sobre todo una vida nueva y tranquila con Maya. Chloe, poco a poco, se volvió un fantasma, un recordatorio lejano de una historia con moraleja. Supe de su último intento desesperado por Arthur. Me llamó una noche, un mes después de que todo hubiera terminado en los tribunales. Su voz sonaba cansada, más viejo. Me contó que Chloe había ido a verlo. En mi mente imaginé la escena que él describía. Chloe conduciendo un auto rentado, barato, hasta la pequeña casa de su padre en el campo, rodeada de pinos altos y olor a tierra húmeda. Un mundo completamente opuesto al vidrio y el acero que ella siempre deseó. Arthur aún pasaba sus días en el taller, tallando pequeñas aves de madera, en una paz lenta, sin apuros, un santuario de trabajo honesto, y en ese santuario ella llevó su tormenta. Llegó sin avisar, lucía más delgada, la ropa cara un poco arrugada, el rostro tenso, con esas líneas nuevas que el maquillaje no podía esconder. No empezó con disculpas, me dijo Arthur, empezó con reproches, habló de un mundo que se había puesto en su contra, de rivales celosos, yo, de amigas traidoras Maya. Contó su caída no como consecuencia de sus actos, sino como una conspiración. Arthur la dejó hablar, sus manos seguían lijando la figura de un halcón a medio terminar. La escuchó casi una hora, dejando que soltara el veneno y el ego, hasta que por fin se quedó sin aire. Solo entonces, en el silencio, reveló su verdadero propósito
propósito. Necesitaba dinero, una suma considerable, dijo, para pagar abogados y empezar de nuevo en otro lugar. Lo presentó como un préstamo o una inversión en su inevitable regreso. Arthur detuvo su trabajo, la miró por un largo momento y entonces hizo algo simple. Le mostró sus propias manos, las de un hombre que había hablado el lenguaje de la madera durante más de 60 años. Eran manos nudosas, marcadas con cicatrices y nudos de artritis, pero firmes, vivas, manos que habían construido una vida con integridad. Luego miró las de ella, reposando sobre el banco de trabajo, suaves, cuidadas, sin una sola marca, las manos de una arquitecta que jamás había tocado la piedra. Tu abuelo, le dijo a Arthur con voz baja, áspera, construyó esta casa con sus propias manos, me enseñó que lo que se levanta con integridad, ningún temporal puede derribarlo. Chloe lo miró, impaciente. No tengo tiempo para una lección de historia. Popa, necesito tu ayuda. Sé lo que necesitas, respondió él, sereno pero firme, pero no es algo que pueda darte. Miró otra vez sus manos, luego las de ella. Te vi crecer, dijo. Tenías tanto talento, tanto fuego, pero siempre tenías prisa, querías el resultado hermoso, sin respetar el proceso, ¿no? Solo intentaste robarle ese Kiko. Liam, intentaste robarle su trabajo, su tiempo, su corazón, intentaste poner tu nombre sobre algo que él construyó con integridad. Las lágrimas llenaron los ojos de Chloe. No eran lágrimas de espectáculo, eran reales, calientes, nacidas del cansancio y del golpe de la verdad. Entonces te pones de su lado, preguntó, con voz quebrada, no hay lados. Y dijo Arthur con una tristeza profunda, casi paternal, solo existe la verdad y no puedo ayudarte a construir otra casa sobre un cimiento podrido. Metió la mano en el bolsillo, sacó su vieja billetera de cuero, sacó todo el dinero que tenía, unos pocos cientos de dólares, y lo dejó sobre el banco. Esto sí puedo darte, le dijo suavemente. Dinero, pero honor, no. Eso tienes que ganártelo tú, y lo tiraste a la basura. Arthur me contó que ese fue el momento en que Chloe por fin se quebró. No gritó, no discutió, solo se apagó. Toda su furia, su orgullo, su máscara se desmoronaron. Miró el dinero, luego los ojos tristes pero firmes de su padre. Y por primera vez no tuvo nada que decir, no podía manipularlo, no podía encantarlo, no podía intimidarlo, solo podía ver reflejada en su mirada la verdad que nunca quiso enfrentar. No tomó el dinero, se dio la vuelta y salió del taller. Salió de su vida. No fue la pérdida del negocio, ni las demandas, ni la humillación pública lo que la llevó al fondo. Fue esto. Fue verse frente al legado del que venía y descubrir en el silencio dolido de su propio padre la imagen exacta de en quién se había convertido. Dicen que el tiempo lo cura todo. Yo no lo creo del todo. Algunas heridas no sanan, dejan cicatrices, y esas cicatrices no son fallas, son recordatorios. Creo que el tiempo no cura. Enseña qué fue lo bastante fuerte para resistir y qué estaba destinado a desmoronarse. Desde el principio pasó un año, las estaciones giraron y con ellas las páginas de mi vida. Mi negocio, Thornycraft, no solo se recuperó, prosperó. Lo que alguna vez fue un escándalo en la comunidad del diseño se volvió una leyenda, una historia sobre integridad, sobre el valor del verdadero oficio. La invitación del Sterling Hotel Group se transformó en un encargo enorme, pero esta vez en mis propios términos, nada de mesa en serie sin alma. Me pidieron crear 100 piezas únicas, hechas a mano, para sus suites más exclusivas. Fue trabajo duro, exigente, pero hermoso, y pagó hasta el último centavo de mis deudas. Por primera vez era libre. Maya y yo nos volvimos socios en todo el sentido de la palabra. Su mente lógica y precisa era el complemento perfecto para mi creatividad. Ella manejaba las finanzas, los clientes, la parte fría del negocio. Yo podía volver a mi taller, al silencio, a crear. Nuestro amor era así también, sin fuegos artificiales ni promesas grandilocuentes. Era una construcción lenta, firme, hecha con respeto, comprensión y la calma de dos personas que ya habían visto lo peor y eligieron construir algo mejor. Vi a Chloe una sola vez durante ese año. Fue por casualidad. Manejaba por un suburbio del otro lado de la ciudad buscando una madera especial, y ahí estaba trabajando en una gran tienda de muebles prefabricados, de esas que venden decoraciones desechables. Llevaba la camiseta naranja del uniforme, el cabello recogido, ayudando a una pareja a subir una caja a su auto. Sus movimientos eran mecánicos, su sonrisa vacía. Por un instante nuestras miradas se cruzaron a lo lejos. Entre los autos no había rabia en sus ojos, solo cansancio, un agotamiento profundo, hueco. No sentí Victoria, solo una tristeza silenciosa por esa luz brillante que ella misma había dejado apagarse por su ambición. Arranqué el motor y seguí mi camino. No volví a mirar atrás. La vida siguió. Amplié el taller, un espacio más grande, mejor iluminado, pero con el mismo aroma a cedro y nogal.
Ahora tenía 2 aprendices, jóvenes con hambre de aprender. Les enseñaba no solo las técnicas del cuaderno de Arthur, sino su filosofía, que el valor de algo hecho a mano no está solo en su forma, sino en su verdad. El trabajo volvió a ser alegría. Una tarde estaba en mi vieja mesa de dibujo, con un lápiz en la mano, y el taller estaba en calma. El día terminando, Maya entró con 2 tazas de café, se acercó a mi lado y miró el papel frente a mí. En él, trazado con líneas limpias y seguras, estaba el diseño final de un sillón. Aquel sillón, la forma orgánica, el entrelazado perfecto de las uniones, la curva elegante de respaldo. Era el mismo proyecto que había tenido que abandonar tanto tiempo atrás. Es hermoso. Liam dijo Maya suavemente, pasando los dedos por las líneas del papel. Es lo mejor que has diseñado. La miré y por primera vez no vi ese sillón como un símbolo de lo perdido, sino de todo lo que había sobrevivido. El diseño era mejor ahora, más fuerte, más obvio. El dolor me había enseñado sobre tensión, sobre equilibrio, sobre la importancia de una base sólida, lecciones que valían tanto para la madera como para la vida. Tomé un bloc de Nogal Oscuro, el mismo tipo de madera con el que había empezado aquella historia. Su superficie era fría, suave, llena de la promesa de lo que podría llegar a ser, y en ese momento, con el diseño frente a mí y la mujer que amaba a mi lado, sentí una paz profunda. Durante mucho tiempo creí que Chloe me había arrebatado todo mi trabajo, mi futuro, mi corazón, pero entendí que solo me había quitado lo que nunca fue realmente mío, la ambición vacía, el ego frágil, la vida construida para aparentar. Lo que quedó en pie, lo que resistió el fuego, era real, mi oficio, mi integridad y una compañera que valoraba mis manos no por lo que poseían, sino por lo que sabían crear. Ese era mi legado y por fin estaba listo para volver a trabajar.